Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Justin Sandoval y voy a hablarles sobre la información médica difundida en redes sociales. Esta información, debido a su interés general, debe cumplir una serie de criterios de igual modo que ha de hacerlo en su modo tradicional, o sea, de forma oral o escrita. La información a través de redes sociales es un acto clínico, por tanto, aquella información médica que vertamos en la red tiene que ser de relevancia clínica y social, tanto en sí misma como por la posibilidad de que entre las interacciones establecidas haya pacientes o potenciales pacientes. Esta información debería ajustarse a los siguientes términos: formularse de forma comprensible y sin ambigüedades que den lugar a equívocos. La información debe tener veracidad en su contenido, dejando para foros aquella información que, por novedosa o sin la evidencia clínica suficiente, esté sujeta a discusión o debate. La información también debe ser ponderada, entendiendo como tal que requiere atención, consideración y cuidados tanto en la forma de expresión como en contenido. Prudente, es decir, con moderación y cautela, debiendo seguir las pautas establecidas para la información vertida en una relación médico-paciente tradicional. Es importante cuidar el cómo se transmite esa información respecto a la actitud, lenguaje, formas, imagen y conducta. Los médicos en general también encuentran en las redes sociales oportunidades para relacionarse con otros profesionales, ofreciendo amplias posibilidades de intercambio de información médica, sirviendo de apoyo, consejo o ayuda a los compañeros donde quieran que se encuentren. Las redes sociales han de usarse como herramientas útiles en la difusión de los mensajes vinculados a la educación sanitaria y a su promoción. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Lupita Jaén y en el día de hoy les voy a hablar sobre las características de la información en las redes sociales. El Manual de Estilo para Médicos y Estudiantes de Medicina sobre el buen uso de las redes sociales, en su capítulo 5, nos muestra las características de la información en las redes sociales. Las redes sociales son una serie de plataformas digitales que permiten la conexión e interacción entre diversas personas, así como la difusión ilimitada de información. Su potencial para conectar con la audiencia ha hecho que sean casi una herramienta imprescindible en cualquier entorno. Son un punto de encuentro para millones de usuarios procedentes de todo el mundo. Como características propias, la información será horizontal. Todos podemos opinar y valorar las opiniones de otros, siendo un foro estructuralmente abierto. Pública, dirigida a todo aquel que quiera o pueda acceder a ella. Inmediata o indirecta, no existen barreras de espacio-tiempo para la difusión o la recepción de esta información. Interactiva, permitiendo una interacción a modo de diálogo entre dos o más usuarios de la red, que podrá ser unidireccional, donde el emisor configura su mensaje y el receptor solo escucha. O bidireccional, cuando se alterna el rol del emisor y el receptor y es una mezcla de ambos según el momento. Limitada en ciertas redes sociales como Twitter, donde tenemos una limitación de caracteres, lo que hace que debamos sintetizar tanto que a veces se desvirtúa la idea inicial o se da lugar a errores. El artículo 7.4 del Código Deontológico dice que el médico debe ser consciente de sus deberes profesionales para con la comunidad y está obligado a procurar la mayor eficacia en su trabajo y el rendimiento óptimo de los medios que la sociedad pone a su disposición. Las redes sociales son un claro ejemplo de este exponente de medios de los que dispone el personal de salud en su comunicación con la comunidad y que serán una de las vías de mayor intercambio de información. Las redes sociales y la salud han establecido una fuerte relación en los últimos años. Los medios sociales están afectando la forma en la que gestionamos nuestra salud, pero debemos recordar que este método incluye muchas ventajas, pero también muchos peligros. Las redes sociales en el ámbito de la salud se usan para consultas. Hay muchos profesionales de la salud que han decidido abrir consulta en lugares como Twitter o Facebook y proporcionan la posibilidad de compartir sus conocimientos y su tiempo libre al servicio de sus seguidores, resolviendo las dudas que plantean. Información. Todos en algún momento hemos acudido al Dr. Google para resolver muchas dudas sobre salud. En cuanto a las redes sociales, es más común hacer búsquedas de perfiles que hablen sobre temas de salud,
como por ejemplo una madre primeriza seguramente es seguidora de alguna página de pediatría para recibir consejos sobre cómo cuidar a su hijo. Apoyo. Una de las ventajas de las redes sociales más explotadas por los pacientes es la posibilidad de crear grupos de personas agrupadas por intereses en común. Esta característica la han aprovechado muchos enfermos para crear grupos de apoyos en redes sociales como Facebook, donde poder hablar con otras personas en su misma situación y compartir material de interés sobre su enfermedad es un gran alivio. Dos peligros de las redes sociales para la salud podrían ser el exceso de ruido y la falta de voces autorizadas. Es decir, nadie controla lo que se dice o lo que provoca lo dicho en las personas que reciben información inexacta o directamente errónea, algo que es especialmente grave cuando se trata de información sanitaria o consejos para la salud. Esto unido a la dificultad para diferenciar las fuentes de información fiable que hace que el binomio de redes sociales y salud sea aún visto con recelo por parte de la comunidad médica. Las redes sociales más utilizadas son Twitter por su inmediatez y brevedad, Instagram, donde es más fácil mostrar el resultado de algún procedimiento con fotos, YouTube, donde podemos ver videos explicativos de intervenciones médicas que se realizan, Facebook, donde podemos compartir todo tipo de contenido, crear grupos de apoyos y vincularlos con la página. La interacción es una de las características más importantes de las redes sociales. Las publicaciones permiten a los usuarios expresarse y establecer diálogos. Es por ello que debemos ser cautos, precavidos, prudentes, astutos, discretos y sagaces con la información que compartimos en redes sociales, sobre todo si es información de carácter médico o si pertenecemos a la rama de los profesionales de la salud. Y siempre mantener la ética de la privacidad del paciente. Responsabilidad de la información en redes sociales. Definición. Respecto a la responsabilidad que asumen quien transmite una información propia o de otros como transmisor en cadena de comunicación, diferenciaremos comunicar e informar. Comunicar es hacer partícipe a otros de lo que uno tiene a bien descubrir, manifestar, hacer saber a alguien. Lo que comunicado puede ser una mera opinión. Informar se diferencia de la anterior en el grado de competencia del informado sobre aquello que transmite, lo cual hace que de una mera opinión pueda establecerse una responsabilidad en base al conocimiento que del tema tratado tenga el interlocutor fruto de su información previa, conocida por otros de modo expreso o no. Característica. Esta responsabilidad pues solo podrá establecerse cuando un médico hable sobre temas médicos en la red y no otros, ya que en virtud de su formación, su opinión será tenida en cuenta como referente. Esta cualidad hace que no solo debamos ser cautos, sino valorar las posibles consecuencias que puedan derivarse de una información poco contrastada o que pueda generar cambios de conducta o aptitud respecto a la salud, de modo genérico, potencialmente peligrosos. Código deontológico. Artículo número 1. La deontología médica es el conjunto de principios y reglas éticas que han de inspirar y guiar la conducta profesional del médico, sin que establezca distinción en el ámbito en el que éste se produzca. Puede ser un ámbito tradicional o virtual. Artículo 2.1. Los deberes que impone este código, en tanto que sancionados por una entidad de derecho público, obligan a todos los médicos en ejercicio de su profesión, cualquiera que sea la modalidad en la que la practiquen. Artículo 2.2. El incumplimiento de algunas normas de este código supone incurrir en falta disciplinaria tipificada en los estatutos de la organización médica colegial, cuya corrección se hará a través del procedimiento normativo en ellos establecidos. Artículo 8.1. El médico debe cuidar su actitud, lenguaje, forma e imagen, en general su conducta, para favorecer la plena confianza del paciente. Artículo 15.1. El médico informará al paciente de forma comprensible, con veracidad, ponderación y prudencia, cuando la información incluya datos de gravedad,
o mal pronóstico. Se esforzará en transmitirla con delicadeza de manera que no perjudique al paciente. Artículo 16.1. La información del paciente no es un acto burocrático, sino un acto clínico. Debe ser asumida directamente por el médico responsable del proceso asistencial, tras alcanzar un juicio clínico preciso. Por otro lado, el artículo 17.1. El médico deberá asumir las consecuencias negativas de sus actuaciones y errores, ofreciendo una explicación clara, honrada, constructiva y adecuada al paciente. Muchas gracias.